nacional. Hay gente literalmente de todas partes, incluido de países en los que no se habla español. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Entonces, estamos aquí para hablar de las oportunidades para la energía solar en Colombia y tenemos con nosotros a 3 expertos hoy que nos van a hablar de este tema y me gustaría darles la oportunidad que se presentasen. A Juan Rodríguez. Juan, en primer lugar, por favor, ¿puedes quitarte el mute del micrófono y presentarte a ti y a tu empresa brevemente? Claro, mi nombre es Juan Rodríguez Benavides, soy gerente regional de LONGi Solar para Centroamérica, Caribe, Colombia y Argentina. Y es un verdadero gusto estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén pasando una buena cuarentena, acompañados de sus seres queridos y cuidándose bastante. Y agradecer a Data Insights por este espacio que nos ayuda pues, a acercarnos un poco y comentar los temas que nos interesan de la industria. Y esperemos que las presentaciones que he preparado yo y Juan Camilo y Andrés sean de mucha utilidad y respondan muchas de las dudas que han tenido en los últimos días. Muchas gracias, Juan. Una pregunta, ¿de dónde estás hoy? Yo estoy basado en San José, Costa Rica. Muy bien, muchas gracias. A Juan López, te doy a ti la palabra para que nos cuentes también un poquito. Claro, Belén, hola, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí igualmente. Gracias a Belén y a todo su equipo de Data Insights por la invitación. Como dice Juan, un espacio muy interesante para que compartamos acá sobre las oportunidades que se desprenden en este mercado y ahora pues con lo que está sucediendo, todo lo que podemos seguir logrando en esta industria. Yo soy Juan Camilo López, cofundador y gerente de operaciones de ERCO Energía. Estoy en Medellín, Colombia. ERCO es una compañía que se dedica hace 9 años a la implementación y gestión de recursos distribuidos de energía, con mucho énfasis en solar fotovoltaica en generación distribuida. Hemos construido ya más de 11 megas en 19 ciudades del país. Tenemos una bonita experiencia que compartir con ustedes en todo lo relativo al desarrollo y construcción de estos proyectos, temas regulatorios y financieros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan. Y last but not least, me gustaría invitar también a Andrés a que se presentase, por favor. Andrés. Hola a todos, muchísimo gusto y Belén, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Becker, soy cofundador de Black Orchid Solar. Nosotros llevamos 4 años operando aquí en Colombia, hacemos mayormente proyectos de utility scale, pero tenemos varios proyectos también de generación distribuida. Los proyectos nuestros oscilan entre 10 y 20 megas. El día de hoy tenemos la idea de compartir con ustedes nuestra proyección como desarrolladores aquí en Colombia y viendo lo que viene ahorita con este cambio que se nos viene con todo lo que está pasando en el momento. Entonces, quería agradecerles y espero que disfruten esta reunión que tenemos el día de hoy. Pues muchas gracias, Andrés. Y tú también estás en Bogotá, ¿verdad? O sea que fijaos que en Bogotá. Sí, Entonces, en Bogotá. bastante internacional y por lo que se ve aquí en el chat es que hay gente, bueno, de todas partes, por supuesto, mucha gente en Colombia. Lo dicho, bienvenidos todos. El formato de este webinar es que va a hablar primero Juan Rodríguez, después Juan López y finalmente Andrés, y vamos a tomar las preguntas al final. Van a tratar de ser breves, 10 minutos al máximo, para poder tomar las más preguntas posibles. Juan Rodríguez, me gustaría invitarte a que compartieses tu pantalla para que te preparares. Mientras Juan se prepara, simplemente recordaros que estamos grabando esta sesión, que os vamos a enviar un enlace en un email para que podáis entrar, lo podáis volver a ver, lo podáis compartir y podáis también descargaros los materiales. Así que tendréis acceso a los materiales. Y efectivamente, una de las cosas que tenemos que hablar aquí, que supongo que saldrá ahora bastante, es qué pasa con el tema del COVID, de la crisis del COVID, cómo nos recuperamos. Estamos viendo los precios de spot más bajos, me imagino que a nivel mundial. Entonces, nuestros ponentes lo hemos estado hablando y se ha incluido un poco de este tipo de temas en las presentaciones. Cualquier pregunta, mandarlo a través de la caja de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Juan, te quito el mute, ¿vale? A ver si puedo. Sí, adelante, adelante. Te vemos perfectamente en la pantalla. Excelente, muchas gracias, Belén. Y bueno, me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada. Esperamos que pues aclarar un poco de las dudas que pueden surgir con el entorno que estamos teniendo actualmente en la industria. De mi parte, quiero enfocar mi presentación y que voy a ser breve porque quiero dejar bastante espacio para preguntas en 3 aspectos. Primero, voy a hacer un overview muy general sobre la empresa para aquellos que no nos conocen todavía. Después, voy a comentar un poco sobre la situación global y cómo está afectando a la industria de los paneles solares.
en términos de oferta y demanda y un poco de qué es lo que esperamos que pase en los próximos meses. Y por último, voy a hablar un poco sobre las principales tendencias que estamos viendo en los paneles solares, que creemos pues que obviamente representa una oportunidad para toda Latinoamérica y el mercado colombiano también. Bien, LONGi Solar es el fabricante de paneles solares monocristalinos más grande del mundo. No comenzamos como un fabricante de paneles solares necesariamente, sino como un fabricante de wafers y de celdas. Para los que conocen el proceso para hacer paneles solares, primero se hace el lingote de silicio, después pasa a ser, pues se parte en wafers, y después el wafer tratado o dopado se convierte en la celda, y el conjunto de celdas, el ensamblaje de las celdas es el panel solar. Nuestra empresa tiene más de un 50% market share en wafers y celdas, por lo cual más de la mitad de los paneles solares monocristalinos de cualquier marca que esté en el mercado tienen nuestro wafer o nuestra celda. Así que tenemos bastante control sobre la calidad y sobre muchos de los componentes en la industria. Algo muy importante, bueno, en la lista de Tier 1 de Bloomberg siempre estamos en las primeras posiciones, que es una lista que habla no solo de salud financiera, sino también de capacidad de producción. Pero la imagen que ven a la derecha es la que me parece a mí un poco más importante, sobre todo en momentos de crisis como este y de incertidumbre, y es el Altman Z-Score, que mide las posibilidades que tiene una empresa, una industria de caer en la bancarrota. El indicador lo que dice es que en cuanto esté en más de 1.8, la empresa no tiene posibilidad de caer en bancarrota, y si está en menos de eso, hay alguna posibilidad. Entonces, hoy más que nunca, y no me canso de decirlo también a nuestros clientes, parte de lo más importante es elegir un partner que tenga salud financiera, sobre todo considerando que es algo que ya hemos visto en la industria muchas veces, que hay proyectos que por tener un CAPEX un poco más bajo, sacrifican un poco esta salud de sus partners, sus proveedores, y después tienen proyectos con fabricantes que no existen ya. Entonces, eso es muy importante para nosotros y estamos en una muy buena posición. De nuestra parte, estamos enfocados en los paneles monocristalinos de alta potencia. Ahora, nuestro principal producto es el que llamamos el HIMO 4, que está llegando actualmente hasta 450 watts. Ahora les voy a mostrar el roadmap para que vean un poco cómo se va a comportar en los próximos quarters. Pues que mantiene el mismo tamaño, es tal vez algunos centímetros más grande, pero mantiene casi el mismo tamaño, y es un panel que creemos que va a ser muy interesante para el mercado colombiano, tanto en utility scale como en generación distribuida. Al tener un panel más grande, pues tenemos ahorros en el BOS, y mejoramos el leverage cost of electricity, el costo de ese kilowatt hora, que es al final de cuentas en lo que deberíamos estar enfocados. Aquí les presento un poco del roadmap que tenemos para los próximos quarters. Como pueden ver, ahora mismo estamos produciendo más en más el de 445, después avanzamos a 450, después a 455. La línea roja que ven es el monofacial, y la línea amarilla es el panel bifacial, que normalmente tiene un poco menos de potencia cuando se hace bifacial, a pesar de que tiene generación por ambos lados. También lo voy a comentar muy brevemente después. Y algo importante que quería mencionar es que a partir de Q2, finales de Q2, vamos a tener nuestro lanzamiento de nuestro panel de 500 watts. Es algo que queríamos hacer en Intersolar en Múnich, que Intersolar en Múnich lo han cancelado por este año, no vamos a estar presentes. Entonces, ya veremos cómo vamos a hacer el lanzamiento, pero a finales de Q2 vamos a tener nuestro panel de 500 watts. No puedo dar muchos detalles todavía, pero esperamos poder ofrecerlo cuanto antes, y creemos que este modelo va a tener muchísimos ahorros en el BOS, y va a mejorar muchísimo más el leverage cost of electricity de los proyectos y hacerlos más competitivos, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo ahora. Quería comentar un poco de garantía porque tenemos ya muchos datos de proyectos que están en operación y sabemos ya cuál ha sido la degradación anual de nuestros paneles. Así que nosotros, además de que ofrecemos un performance warranty un poco más alto que el de la industria, a la derecha pueden ver que los datos reales son que normalmente en la práctica el panel se degrada a .38, .32, entre punto 30 y
35 al año. Es un dato interesante, un dato real, que no necesariamente responde a lo que dice la garantía, que obviamente es lo que esperamos que no pase nunca. Y por último, en esta parte de la presentación de la empresa, muy importante que todos nuestros PAN files y nuestros datos están validados por terceros. Es muy importante porque muchas veces pues son los mismos fabricantes los que hablan sobre su calidad. Nosotros tenemos third parties que lo validan también por nosotros. Estoy pasando algunos slides algo rápido porque no quiero tomarme demasiado tiempo. En el pasado lo que queríamos mostrarles era un poco la capacidad de producción que vamos a tener para el año 2021. Estamos pensando en llegar a 30 gigas de capacidad, lo que nos va a convertir en el fabricante más grande del mundo en la lista de Tier 1 de Bloomberg. Algunas tendencias de los paneles solares que vamos a comenzar a ver y que hemos comenzado ya a ver en el mercado colombiano. Primero, y creo que tengo que repetirlo porque algunas empresas todavía están interesadas en paneles policristalinos. Nosotros consideramos que el gap que había entre paneles policristalinos y monocristalinos es ya tan pequeño que no vale la pena usar panel policristalino, sino que el monocristalino es más eficiente, puede llegar a potencias más altas y a pesar de ser un poco más costoso, puede generar un costo del kilowatt hora más barato. Importante recordar que un CAPEX más bajo no necesariamente se traduce en un kilowatt hora más barato. Esto es algo que pues a lo que la industria se ha estado enfocando y por eso hemos comenzado a ver mucho más paneles monocristalinos que policristalinos. Después, vamos a comenzar a ver paneles de mucha mayor potencia. Como les comentaba, nosotros vamos a comenzar a llegar a 500 watts. Esto es algo que ha crecido muchísimo en los últimos años. Hace 2 años, ahora comentaba con Juan Camilo, estábamos en 350, 360, después ahora estamos como en 450 y ahora el nuevo normal de la industria va a ser paneles alrededor de los 500 watts. Por otro lado, los paneles bifaciales, como comentaba anteriormente, el gap también entre los paneles bifaciales y el panel monofacial, consideramos que en los próximos años se va a convertir tan pequeño que no va a valer la pena usar el monofacial, sino que el mercado va a ir mucho más enfocado a los paneles bifaciales independientemente del proyecto. Y por último, el wafer normalmente se está haciendo de un tamaño un poco más grande, lo que permite que pues eliminar algunos de los espacios que quedaban vacíos en el panel solar y permite poner más potencia en el mismo espacio. Es parte de lo que vamos a ver también, paneles de 166 milímetros en vez de los de 158. Aquí un poco la explicación. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el detalle me puede contactar directamente, pero como ustedes saben, el panel bifacial tiene generación por ambos lados dependiendo de la reflectividad que tenga la superficie que esté por debajo. Y aquí algunos ejemplos también de la generación adicional dependiendo de la superficie que esté debajo de los paneles. Y un poco, tal vez en parte de lo que quería enfocarme más en la presentación es sobre la situación global de la fabricación de paneles solares, que sé que es algo que ha generado muchísimas dudas en las últimas semanas, en los últimos meses. Y quería comenzar un poco hablando sobre la dinámica de oferta y demanda que estamos presenciando en el 2020. El tema del coronavirus comenzó en China muchísimo antes de que llegara a nuestras latitudes y se pegó con el Año Nuevo Chino, que este año fue, me parece que el 27 de enero. Entonces, el Año Nuevo Chino normalmente los fabricantes detienen su fabricación por algunas semanas y este año fue un poco más extendido. Así que la oferta de paneles disminuyó en el primer quarter, en enero, mientras que el resto del mundo estaba pidiendo paneles. La demanda se mantuvo. A pesar de que en China, pues la demanda en ese momento había estado nula. Esto en su momento generó cierta incertidumbre, cierta histeria. Nos llamaba muchísimo pensando que los paneles iban a escasear y que iban a subir muchísimo de precio, que es algo que al final de cuentas no se dio. El precio se estabilizó. Sí es cierto que el precio no cayó necesariamente como hubiéramos esperado, pero el precio se mantuvo en los mismos niveles. Ahora, un par de meses después, llega el coronavirus a todos nuestros países, mientras que en China ya se está levantando la cuarentena, más bien ya todas las fábricas están produciendo a tope. Entonces ahora la demanda mundial es la que ha bajado un poco
y la oferta ha comenzado a subir. Pensaríamos tal vez que esto compensaría la posible subida de precio que tendría que haber ocurrido, pero lo que pensamos es que los precios se van al menos por el momento, se han mantenido estables. Parte de la demanda que no va a tener el resto del mundo en Q2 probablemente la absorba el mercado chino, y es probable que el mercado chino inclusive instale más paneles que los que hubiese instalado si no hubiera coronavirus. Esto es parte de las proyecciones que tiene IHS, que es parte de los partners que tenemos que nos brindan mucha información de mercado. Como les comentaba, bueno, de manera global, las instalaciones o la proyección de instalaciones va a pasar de 142 gigas a 105 gigas. El mercado de la energía solar siempre ha crecido entre 30 y 40% anual, y este año no va a tener ese crecimiento y se va a comportar un poco como se comportó el crecimiento en el 2018, que ahora lo vamos a ver en una gráfica. Los proyectos de utility scale probablemente se vean atrasados, es algo que consideramos que es normal, y todo esto ocurre dentro de un entorno de bajos precios del petróleo que siempre nos afecta directamente también, a pesar de que el lunes los países de OPEC tuvieron un agreement de recortar 9.7 millones de barriles por día, lo que consideramos que va a hacer que el precio se estabilice y se detenga esta guerra del petróleo, que al final de cuentas a todos los que estamos en la industria de la energía nos afecta. Lo que les comentaba un poco, el mercado de la energía solar ha crecido, o las instalaciones de manera global han crecido de manera impresionante en los últimos 10 años, y este es el primer año que no va a haber más energía que el año anterior, sino que se va a comportar como valores de 2018, en el que las instalaciones fueron aproximadamente 103 gigawatts. Y por último, bueno, tenemos la proyección, y aterrizando un poco más también al mercado colombiano, que voy a dejar después que Juan Camilo y Andrés se refieran con más detalle. Esperamos que la cuarentena probablemente tarde en toda Latinoamérica hasta junio, mediados de junio, inclusive julio. Eso no quiere decir que en cuanto se levante la cuarentena el mercado se va a reactivar de inmediato, pero sí creemos que va a ser aproximadamente, o esperamos que sea aproximadamente por esas fechas, que la cuarentena se levante y empiece a reactivarse de nuevo el mercado. Colombia tiene, dentro de toda esta coyuntura que ya de por sí es complicada, tiene otros aspectos que desde mi punto de vista no tienen que asustar necesariamente a la industria. El tema del tipo de cambio, que se ha evaluado mucho la moneda en el último mes. Ahora hablaba con Juan Camilo que se ha recuperado a niveles de los 4.000, entonces por ahí se va recuperando un poco. A pesar de esto, pues sigue habiendo un gran interés por el desarrollo de proyectos en Colombia. Hay más de 8 gigas inscritos en la UBME para tener los permisos de construcción, y también está la meta de gobierno de que los distribuidores deban tener, aunque sea 10% de su capacidad de energía renovable para 2022, lo que creemos que va a aumentar el desarrollo de los proyectos de la UBME en los próximos años. El mensaje con el que me quiero despedir es que obviamente son tiempos complicados, no solo para nuestra industria, sino también para cualquier industria. Este es un riesgo sistemático, no hay manera de escapar de él, pero realmente la industria de energía renovable, y sobre todo la industria de energía solar, nunca se ha comportado como cualquier otra industria, siempre crece a pasos agigantados, y creemos que estos próximos años en Latinoamérica no van a ser la excepción. Creemos también que los números siguen dando, aún con el tipo de cambio alto y aún con las condiciones que se están dando en el mercado. Y creo que es momento de esperar a ver un poco cómo se va a comportar el mercado, y creo que puede ser inclusive alguna de las industrias que vean oportunidades interesantes justo después de que se levante la cuarentena. Esto es todo de mi parte. Dejé también en la presentación que después la vamos a distribuir algunas fotos de proyectos para que las tengan, y pues nada, muy agradecido de nuevo con Ata Insights por abrirnos este espacio, y esperamos haber aclarado bastantes de las dudas. Veo que aquí hay algunas preguntas ya que seguramente las responderemos al final. Muchas gracias, Juan. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir la pantalla para permitirle a Juan López, Juan, hoy tenemos dos Juanes, para permitirle a él que comparta la suya.
Y efectivamente, ya hemos estado respondiendo alguna que otra pregunta. Bienvenido si quieres responder alguna por texto, a lo mejor que sea más específica, porque normalmente siguen creciendo, ¿vale? Os doy un recordatorio, sois muchos y mucha gente se ha ido uniendo a la sesión, entonces por si no lo habéis escuchado antes, os vamos a mandar un email con un link tanto al vídeo que estáis viendo ahora mismo, a las grabaciones, como a los materiales, ¿vale? Y Juan, adelante, vemos tu pantalla completa, está todo perfecto. Perfecto, muy buenos días o tardes a todos. De nuevo, un placer saludarlos. Yo hoy voy a contarles un poco como basado en lo propuesto por el webinar y enfocándonos mucho en la experiencia que hemos tenido en estos 9 años de trabajo en Colombia, sobre cómo vemos las oportunidades del mercado, cómo hemos visto la regulación, no desde la legislación, porque digamos que esa información está disponible siempre para todos, sino realmente cómo esa legislación la estamos viviendo los que implementamos los proyectos. Y por último, las metodologías de financiamiento que vemos para los proyectos solares desde la visión de un desarrollador, cómo financio yo mis proyectos para llevarlos a mis clientes y ofertarles el kilovatio hora, o cómo los clientes pueden financiar también un proyecto solar en Colombia. Bueno, como les contaba, voy a hablar desde la experiencia más que todo en generación distribuida. Nosotros nos enfocamos en proyectos desde residenciales hasta proyectos de 9,9 megas. Hemos desarrollado más de 600 proyectos en Colombia, en 19 ciudades del país. Y digamos que tenemos una presencia nacional que nos ha permitido desarrollar proyectos en más de 19 ciudades. Bueno, entonces, aquí hablando de las oportunidades, es muy importante mencionar, aquí tenemos información de cómo ha venido creciendo el precio promedio en los contratos bilaterales del mercado no regulado. Este es un dato muy importante porque este es el dato con el que cuando vamos a vender energía en kilovatios hora en contratos bilaterales, pues tenemos que tener en cuenta cómo está el mercado de la energía convencional. Esta gráfica ha venido creciendo mucho. Aquí tenemos un estudio de 2010 hasta el 2018 y la tendencia continúa. Y hoy tenemos, por el contrario, en el lado de la solar fotovoltaica, una gráfica completamente descendente en la que el LCOE o costo nivelado de la energía producida con solar hoy es más económico que el precio de los contratos bilaterales. Como pudimos ver en la primera subasta que se ejecutó aquí en Colombia, vimos precios de 95 pesos por kilovatio hora con solar. El ganador de la subasta ganó con este precio, y aquí vemos que estamos hablando de en este momento precios de alrededor de los 170, 180 pesos. Entonces estamos hablando de casi la mitad del costo por kilovatio hora generado con solar. Esto nos demuestra que tenemos una oportunidad importante y bastante grande en cuanto a generación con fuentes no convencionales. Yendo un poco más al tema de la generación distribuida, la oportunidad es incluso en términos de precio mayor. Nosotros tenemos un sistema de tarifas subsidiado, lo cual de cierta manera es ineficiente porque los sectores y estratos más altos y el sector comercial, que digamos es en el que el costo asociado a la energía es un costo muy importante al final en el producto que vende cada comercio, están subsidiando los estratos más bajos. Pueden ver que el estrato 1, por ejemplo, está subsidiado un 60%. Entonces aquí se desprenden dos oportunidades muy importantes. Una, ¿por qué no, en vez de subsidiar con las tarifas de los comercios y de los estratos altos, utilizar energía solar y energías alternativas para poder generar en estos estratos bajos? Nosotros tenemos una experiencia de 500 viviendas con una caja de compensación en la cual estamos produciendo entre el 30 y el 60% de la energía de viviendas de estrato 0, 1 y 2. Entonces es algo que es posible y que permitiría en un nivel macro, digamos, balancear este sistema tarifario. Y dos, los sectores, la segunda oportunidad, y pues digamos a la que nosotros le apostamos constantemente, es que los sectores 5, 6 y comercial e industrial pagan tarifas muy elevadas. Estamos hablando de hasta 600 pesos por kilovatio hora, lo que traduciendo a dólares de una manera pues así como básica, estamos hablando de 20 centavos con un dólar normalizado de 3.000 pesos.
son tarifas bastante elevadas en las cuales la fotovoltaica compite de manera bastante fuerte. Aquí tenemos el tema de la radiación global. Colombia, esto es algo que yo creo que muchos conocen, pero es importante resaltar. Contamos con una excelente radiación en todo el territorio nacional, lo que nos permite ser de nuevo competitivos versus otras alternativas. Y por último, aquí hay un mapa, en el tema de oportunidades tenemos un mapa en el cual se resalta la capacidad instalada de los países. Como pueden ver, Colombia en este momento todavía aparece sin color alguno, y esto refleja una gran oportunidad. Nosotros todavía tenemos todo por hacer en este país, y como decía Juan, hay 8 gigas presentados en la UME, lo que es un número bastante importante. Entonces, aquí todavía está todo por hacer, y a pesar de esta coyuntura, como decía Juan, nosotros estamos completamente convencidos de que este sector va a continuar su crecimiento. Tal vez tengamos un aplanamiento en la curva de crecimiento natural por el mercado, porque en este momento precisamente no estamos desarrollando y ejecutando proyectos, pero va a ser algo que va a suceder en cualquier mercado en el mundo. Entonces, esperamos simplemente que una vez salgamos de esta contingencia, acelere de nuevo esa curva de crecimiento y podamos seguir pues creciendo bastante en esta industria. Aquí podemos ver eso que les mencionaba, y es cómo a partir de la legislación que ha venido surgiendo en Colombia, el crecimiento de la capacidad instalada, y aún a pesar de esta capacidad instalada y este crecimiento tan exponencial, pues vemos que todavía hay mucho por hacer. Este crecimiento ha sido reflejado debido a la instalación de ya plantas de utility scale de 80 megas, de 10 megas que se han construido, y muchas que vienen en este momento y que ya están adjudicadas en la subasta van a hacer que esta curva siga creciendo mucho, además de lo que suma la generación distribuida, que es un mercado importante en nuestro país. Bueno, en términos de legislación, como les decía, aquí están pues como las legislaciones que han venido saliendo en términos de fomento a las fuentes no convencionales de energía renovable. Hemos tenido una legislación muy cambiante en los últimos años. Yo creo que cada que estamos logrando acostumbrarnos a una nueva ley, cambia un decreto, sale una regulación que nos hace a los que trabajamos en la industria y a los entes reguladores y a los operadores de red tener que volver a plantear bastantes cosas. Entonces eso yo creo que ha sido uno de los mayores retos. No que no haya regulación o legislación, sino que la legislación ha venido cambiando bastante, naturalmente porque es un mercado nuevo y vamos a tener que vivir con eso por unos años. Pero lo importante es que tenemos una ley bastante importante, que es la Ley 1715-2014, que fomenta el uso de fuentes no convencionales de energía renovable a través de beneficios, como los voy a mencionar rápidamente. Podemos llevar el 50% del valor de la inversión en un sistema de fuentes no convencionales de energía renovable al gasto en los primeros 5 años. Tenemos depreciación acelerada, tenemos un incentivo de 0 arancel para los equipos, aunque digamos que la mayoría ya no tienen arancel, pues desde su partida arancelaria, pero hay algunos que todavía lo tienen y este incentivo sigue sirviendo. Y el tema del IVA, que es el impuesto a las ventas en Colombia, que es el 19%, también es un incentivo. Entonces, llevándolo a números, cuando calculamos el tema de los beneficios tributarios, trayéndolos a valor presente en los 5 años de ejecución de un proyecto, estamos hablando que yo en beneficios tributarios, cuando hago inversiones de este tipo, le dejo de pagar al gobierno en impuestos aproximadamente un 40%, entre un 35 y un 40% de lo que pagué por el proyecto. Entonces eso es un valor importante que podemos recuperar vía impuestos siempre y cuando tengamos renta líquida. Es algo que ha limitado mucho también a que empresas que no tienen operación en Colombia con ya bastante tiempo y que tengan generación de ingresos puedan hacer uso de estos beneficios. Entonces es una limitante importante que yo creo que se debería revisar, cómo llevar esos beneficios a que los pueda utilizar cualquiera, así sea una empresa nueva o una empresa extranjera que se esté basando en Colombia. De la ley 1715, la regulación como más importante me parece mencionar es la CREC 030 de 2018, donde efectivamente se reguló el uso de las energías alternativas y sobre todo lo que conocemos como net metering y el pago de los excedentes generados. ¿Cómo nos van a reconocer a los que instalemos un sistema solar los excedentes y cómo nos van a reconocer también el autoconsumo? Entonces esto se dividió en 2 partes, proyectos menores a 100 kilovatios y proyectos mayores a 100 kilovatios. Aquí tengo unas gráficas muy básicas de
de cómo se reconoce la tarifa. Entonces, cuando el proyecto es netamente de autoconsumo, claramente yo le dejo de consumir a la red esos kilovatios hora en su totalidad y por lo tanto me ahorro la tarifa completa, incluyendo la contribución, que era lo que yo les mostraba aquí arriba, que es el 20% con el cual yo subsidio los estratos más bajos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo autoconsumo y dejo de consumir esos kilovatios hora de la red, entonces estoy ahorrándome la tarifa completa. Cuando tengo exportación, hay dos posibilidades. Una, que esa exportación sea inferior al finalizar el mes a mi importación total. Es decir, que mi neteo es 0 o menor a 0. En ese sentido, cuando el sistema es menor a 100 kilovatios, a mí me reconocen mis excedentes al total de la tarifa menos el precio de comercialización. Solamente nos cobran la tarifa de comercialización, lo cual sigue siendo una muy buena tarifa y hace muy rentable los proyectos debajo de 100 kilovatios. Por encima de 100 kilovatios hasta 1 megavatio, nos pagan esos excedentes a precio de generación, es decir, al precio que les mostraba arriba, que está aproximadamente en los 180 pesos. Y por último, tenemos cuando son superiores a 1 megavatio, se hace como una fórmula con el precio de bolsa de la hora en la que yo inyecte esa energía, que también sigue siendo, pues es más variable, pero sigue estando alrededor de esos 180 pesos. Y por último, están los excedentes que superan mi importación, es decir, cuando yo ya genero más de lo que consumí. En ese caso, nos pagan esos excedentes al precio de bolsa del horario correspondiente de la inyección. Esto es muy relevante porque esto, cuando va a los modelos financieros, ayuda muchísimo versus lo que teníamos anteriormente, y era que los excedentes se perdían. Esos excedentes iban a la red, e incluso cuando no se hacía un cambio de medidor, esos excedentes pasaban a través de un medidor que se llama medidores siempre positivos, y esos excedentes se sumaban como si hubieran sido energía consumida. Entonces, esto permite mucho el desarrollo de proyectos, sobre todo en el tema de generación distribuida. Y por último, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que fue en el 2019, el año pasado, en el cual, debido a las dificultades de la Ley 1715 para obtener los certificados necesarios para yo poder importar equipos sin IVA, en el Plan Nacional de Desarrollo decretaron una exención de IVA a los principales elementos de un sistema solar fotovoltaico: módulos, inversores y controladores. ¿Esto qué permitió? Que nosotros, como desarrolladores e instaladores, primero podamos tener un inventario, ya que ese inventario puede estar no grabado de IVA en nuestras bodegas. Dos, que los proyectos los ejecutemos muchísimo más rápido. Antes, para poder ejecutar un proyecto sin IVA, había que esperar entre 8 y 12 meses para poder iniciar la importación. Ahora podemos hacerlo inmediatamente, y los servicios que queremos tener exentos de IVA los presentamos paralelo a la construcción del proyecto. Entonces, esta yo creo que ha sido uno de los principales detonadores de la generación distribuida y de los proyectos en Colombia, porque permite ejecutar mucho más rápido. Este Plan Nacional de Desarrollo es bastante importante para el sector. Bueno, y aquí viene un tema bastante importante, y es cómo esta CREC 030 impacta el desarrollo de los proyectos, porque no solamente tiene pues beneficios, sino que también tiene condiciones para que los instaladores podamos ejecutar el proyecto. Entonces, digamos que finalizamos la construcción de un proyecto. Entonces ahí viene ya todo un proceso que antes no teníamos que hacer. Antes simplemente el proyecto se encendía y empezaba a autogenerar. Ahora tenemos que tener una certificación RETIE. Es una certificación que avala el tema del cumplimiento normativo del sector eléctrico. Tarda aproximadamente 30 días en lograrse. Hay un pedido al OR, al operador de red, que haga una visita previa en la cual el operador de red verifica que el RETIE esté ya listo, y hace una verificación técnica de toda la instalación, entre la cual entra algo muy importante, y es el CNO, que son los acuerdos que salieron hace poco este año, y que tienen varias implicaciones para los proyectos en términos de rentabilidad, porque el CNO exigió unos equipos para los sistemas por encima de 250 kilovatios que implican costos adicionales a la conexión. Así nosotros hagamos una conexión en baja tensión, si la frontera del cliente está en media tensión y tenemos un sistema encima de los 250 kilovatios, hay que poner unos equipos especiales que según la potencia van siendo más exigentes y tienen unos costos asociados. Entonces eso también se verifica en la visita técnica,
Eso tarda más o menos 15 días cuando uno hace la presentación a tiempo. Luego viene una segunda visita, que es la visita de conexión, en la cual se cambia el medidor y se puede hacer la conexión del proyecto. Estamos hablando de otros 15 días aproximadamente. Y por último, el autogenerador tiene que registrarse como proveedor de energía del operador de red. Esos son otros 15 días aproximadamente. Entonces estamos hablando de un tiempo de entre 2.5 y 3 meses más para poder entregar un proyecto. Nosotros tenemos experiencia de más de 140 proyectos conectados y registrados, y este ha sido el tiempo promedio que nos ha tomado a nosotros hacer esto. Entonces lo estamos hablando desde la experiencia. Y hay algo que me gustaría mencionar que es muy importante, y es el tema del de las diferencias, y aquí yo creo que hay una oportunidad de mejora muy importante en cuanto a la regulación y la CREG, porque los operadores de red han hecho su mejor esfuerzo en sacar las políticas y sus procedimientos, pero como no hubo una instrucción clara para los operadores de red, digamos que cuando salió la legislación les dieron un tiempo para sacar los formularios y para sacar como todo el procedimiento. Cada uno hizo algo diferente. Entonces, cuando nosotros como pesistas vamos a registrar un proyecto, siempre nos encontramos con peticiones completamente distintas, con tiempos distintos, con requerimientos, unos muy normales, otros muy raros, y eso ha sido difícil. Y aquí, por último, el tema de financiación. No sé, Belén, cómo estamos de tiempo. Si estamos cortos de tiempo, me dices si vamos cortando un poco. ¿Te queda mucho? Sí, tenemos tiempo. Si te queda mucho. Porque te Perfecto. pasaste de tus 10 minutos, pero vamos, esa es la pregunta. Como dices, ya para finalizar, ¿te quedan nada más que un par de slides? Sí, me quedan un par de slides. Sí, yo creo que estamos bien, no te preocupes. Bueno, perfecto. Por último, tenemos la financiación de los proyectos. Entonces, como desarrolladores, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos los bancos de primer piso, Bancoldex, Findeter, Finagro, entre otros, que son bancos que tienen unas tasas de descuento especiales para este tipo de proyectos. Cuando los proyectos son pequeños, uno puede acceder a estas líneas de financiamiento a través de bancos de primer piso, como por ejemplo Bancolombia, Vivienda. Yo pongo estos ejemplos porque son con los que nosotros hemos trabajado, sobre todo con Bancolombia trabajamos mucho. Entonces se accede a través de estas líneas con estos bancos en líneas de redescuento. Cuando los proyectos son muy grandes, estos bancos de segundo piso en algunas ocasiones pueden bajar y hacer el financiamiento directamente. Tenemos las líneas verdes y de sostenibilidad de los bancos, que son tasas muy interesantes, siempre están 100 o 150 puntos básicos por debajo de un financiamiento normal para un cliente. Y tenemos entonces leasing o créditos verdes, que son créditos o leasing hasta de 10 años, que son largo plazo, y el cliente, o digamos que uno con lo que vende la energía puede pagar el crédito. Y por último están los fondos del gobierno, el FENOGE, el FASNI, que es apoyo a las zonas interconectadas, el FAER, que es el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, y el Sistema Nacional de Regalías. Digamos que estos fondos no se accede de la misma manera que en un banco, porque no es simplemente prestar un crédito o algo, sino que son proyectos que deben ser presentados y aprobados por cada una de estas instituciones. Y por último están los bonos verdes, que son un tema que hoy en día nosotros no lo vemos como una financiación, sino como simplemente una ayuda a los proyectos. En 2016 salió el impuesto al carbono, es decir, las empresas que emiten, los distribuidores y empresas que trabajan directamente con petróleo o derivados del petróleo deben de pagar este impuesto por tonelada de CO2 generada, y eso se recauda a través de los distribuidores, por ejemplo, los distribuidores de gasolina. Entonces, cuando alguien compra gasolina, paga este impuesto y ese distribuidor se lo paga Ecopetrol se lo paga al gobierno. Pero en 2017 salió un decreto que habla de la no causación. Entonces, estas empresas, cuando presentan bonos verdes, no tienen que pagar ese valor de los 15.000 pesos por tonelada, por cada tonelada que hayan dejado de emitir. Entonces, aquí se creó una posibilidad de que los proyectos fotovoltaicos se certifiquen. Sin embargo, es excesivamente costoso certificarlos. Entonces, uno no recupera con el valor de la certificación con lo que vende esas toneladas en bonos verdes. Ahí se desprendió una cosa, es que nacieron empresas que se dedican a hacer como paquetes de proyectos y le pagan a las empresas que tienen esos proyectos un valor aproximado de $2 por kilovatio hora. Ellos hacen todo el paquete, lo certifican, le venden a los comercializadores de gasolina a 9.000, 10.000 pesos, y ellos se ganan el excedente. Entonces hay un negocio que realmente es pequeño, pero que nosotros estamos viendo como una oportunidad creciente, pero que hoy no es una forma de financiamiento. Y con esto cierro ya la presentación de nosotros. Muchas gracias por la atención y estaré respondiendo preguntas ahí en el chat.
Muchas gracias, Juan. Efectivamente tienes un montón de preguntas, así que si pudieras ir respondiendo en texto, seguramente que tendremos un poco de tiempo después, pero bueno. Quería pedirte, por favor, que dejaras de compartir la pantalla. Creo que sí. Y Andrés, yo sé que tú no tienes presentación, pero bueno, así te vemos más en grande y cuando quieres nos cuentas. Acuérdate de quitarte el mute del micrófono. Muchísimas gracias, Belén, de nuevo por la presentación. Como dice Belén, no tengo una presentación, vamos a hablar un poquito de Black Orchid, los departamentos en que nosotros nos enfocamos aquí en Colombia para desarrollar proyectos de utility scale específicamente. Y después me gustaría hablarles un poco de las posibles barreras que vamos a ver luego de este periodo de pandemia y las posibles oportunidades que estamos viendo nosotros también como empresa. Entonces, comenzando con un poquito de historia de Black Orchid. Black Orchid lleva 4 años apenas operando en Colombia. Comenzó conmigo y mi socio Michel Di Capa, donde iniciamos haciendo proyectos pequeños de generación distribuida. Inmediatamente cambiamos el enfoque a proyectos de utility scale, que oscilan entre 9.9 y 19.9 megavatios. Eso ya, como te comentaba Juan López, hay algunos beneficios tributarios especialmente. En este caso, nosotros estamos asegurándonos de que los proyectos estén en una escala que nos permite a nosotros hacer un cierre financiero. Encontramos que hay, como se dice en inglés, un sweet spot en los proyectos de 9.9, donde se evita lo que es el estudio de licenciamiento ambiental, que es un costo bastante grande para los proyectos. Aquí los proyectos mayores a 10 megavatios requieren una licencia ambiental. Y nosotros por eso estamos enfocándonos en proyectos de ese tamaño. Black Orchid Solar se enfoca especialmente en 8 departamentos o en 8 segmentos de desarrollo. El primero de ellos es la interconexión, que yo lo llamaría como la columna vertebral de lo que es un desarrollo. En Colombia, y hablando una vez del mercado que nos encontramos aquí regionalmente, Colombia tiene una particularidad muy importante, que es que hay una restricción de conexión. Para los que han desarrollado aquí y para los que no, estoy seguro que entienden perfectamente lo que es una capacidad de conexión. Colombia tiene una restricción importante en este tema, donde nosotros estamos viendo que los desarrolladores como nosotros, y me imagino que muchos especistas, creo que Juan López también está en este espacio, estamos reservando capacidades de interconexión, lo que inmediatamente como vieron en la gráfica que mostró Juan, en el 2018 salieron los reglamentos, las regulaciones de cómo implementar esta ley 1715, que son los beneficios tributarios. Inmediatamente la capacidad instalada, la capacidad disponible se copó por completo. Creo que fue impresionante, pero fue un periodo de 8 meses más o menos, donde pasamos de saber que había capacidad en todas las subestaciones que teníamos de disponibilidad y de repente no había disponibilidad del todo. Entonces, uno de los puntos más importantes es asegurar esa interconexión. Eso incluye no solamente trabajar directamente con el operador de red, pero también con la unidad de planeación mineroenergética, también llamada UPME. Eso incluye todo lo que tiene que ver con los estudios de interconexión, como les comentaba, la aseguranza de esa capacidad de inyección y los contratos de conexión con el operador de red. El segundo departamento que es muy importante es el tema de bienes raíces. Todo lo que tiene que ver con el terreno como tal, los estudios que tienen que ver con el terreno, el estudio físico, pero también los estudios legales, todo lo que tiene que ver con títulos del terreno es muy importante aquí en Colombia. Se propone como un riesgo muy grande aquí en Colombia el tema de legalidad de títulos. Hemos visto bastantes problemas sobre eso y bueno, también obviamente está el riesgo de tipo de tierra que estamos viendo, asegurarnos de que el terreno esté completamente estable y que sea lo más atractivo para un proyecto de energía solar. Obviamente conocen esos factores. También negociamos los contratos de arriendo, los contratos de compra de esos terrenos. Como tercer departamento, nosotros hacemos todo lo que es el estudio y análisis de compensación por impacto ambiental. Por más que no necesitamos una licencia ambiental, tenemos que trabajar directamente con las corporaciones autónomas regionales, quienes son unas corporaciones independientes del gobierno que se limitan, pero estructuran específicamente todo lo que es el impacto ambiental sobre cualquier tipo de construcción que vaya a ocurrir en esa zona. Normalmente es por departamento.
también conocidas como CAR, CAR, Corporaciones Autónomas Regionales, son las que definen si el proyecto tiene o no que cumplir con una obligación de compensación por el impacto ambiental que está teniendo en el terreno. Como cuarto punto, hacemos todo lo que es el estudio arqueológico. Eso tiene varios pasos, pero en general es un estudio que asuma y que asegure de que no haya ningún tipo de impacto o daño de patrimonio arqueológico histórico. Se hace un estudio y se asegura de que no haya ningún tipo de patrimonio. Si sí lo hay, obviamente abre una puerta de metodologías que hay que implementar. Punto 5 es el estudio de minorías y lo que posiblemente puede llegar a ser una consulta previa con las minorías presentes en el terreno. Cualquier tipo de comunidades indígenas o comunidades minoritarias que existan en el terreno tienen que ser presentadas y tienen que hablarse directamente con ellos para asegurarse de que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente con no solamente la comunidad en el terreno, pero que no vaya a afectar ningún tipo de, por ejemplo, una afectación de un terreno sagrado. Luego, como punto 6, la viabilidad económica y cierre financiero. Ya Juan Camilo López ya habló bastante de este tema, pero nosotros nos aseguramos de encontrar la financiación correcta y obviamente el cierre financiero en cuanto a metodologías de proyecciones para el posible comprador de estos proyectos. Como punto 7, también hacemos el licenciamiento de construcción con los gobiernos regionales, todo lo que tiene que ver con la licencia de construcción y permisologías de paso de las líneas. Y como último, estamos no en un 100%, los proyectos no requieren en un 100%, en nuestro caso, venderlos con un PPA, pero también hacemos las negociaciones directas con los consumidores privados que posiblemente lleguen a concretar el consumo de esta energía. Entonces se hace la negociación del PPA. Son los 8 puntos que trabajamos dentro de Black Orchid. En este momento estamos en la construcción de nuestro primer proyecto de 9.9. Tenemos 4 otros proyectos ya en desarrollo con un pipeline en este momento de, si todo sale bien, de más de 100 megas. Tenemos, como les comentaba, quería hablarles un poquito de las posibles barreras que creo que van a surgir luego de esta periodo de pandemia o periodo de aislamiento. Claramente vemos que hay un impacto económico-social que va a afectar. Creo que el sector de energía renovable en cierta manera está protegido dada la longevidad de sus proyectos, dada la necesidad de sus proyectos y el hecho de que la energía, sea como sea, va a ser un requerimiento. Sin embargo, sí vemos que van a existir varias barreras, especialmente a corto plazo. La primera de ellas, yo diría que es el precio del spot, viendo que los precios del spot bajen, el precio obviamente de los PPAs que van a estar atados a estos proyectos van a estar afectados de cierta manera. Estamos viendo que varios de nuestros posibles compradores e inversionistas de proyectos están bastante asustados porque claramente la viabilidad económica y financiera de sus proyectos dependen de que el PPA esté acorde con esos retornos que están buscando. El segundo punto como barrera que estamos analizando es la devolución de la moneda. El día de hoy estamos viendo que el peso está, por suerte, de nuevo agarrando fuerza, pero definitivamente lo vemos como un problema potencial. Ahí estaba viendo un poquito las preguntas. Una de las primeras preguntas era ¿por qué se está hablando siempre en dólares cuando el mercado colombiano está en pesos? Estoy de acuerdo, el mercado colombiano se analiza completamente en pesos, pero la compra y el CAPEX en general de un proyecto depende muchísimo de ese cambio de moneda. Entonces, obviamente lo vemos como un riesgo importante de que lo que nos podría estar afectando en esta región. El tercer punto sería el acceso a capital, que está muy atado a esto, el hecho de que las empresas y posibles fondos que estén invirtiendo en proyectos como los nuestros, estén viendo el análisis de la moneda, viendo el análisis mundial y por X o Y razón decidan no involucrarse en el punto del proyecto como tal, ya por razones internas o porque simplemente los números no les dan.
Y la cuarta, y no tan importante, y no creo que vaya a ser tan impactante, estamos viendo unas pequeñas demoras, obviamente, de construcción, más que nada por entidades públicas que están tardándose bastante en dar las respuestas que normalmente ya eran lentas. Pero estamos viendo todavía más demoras sobre eso, entonces eso obviamente podría afectar definitivamente qué tan rápido podríamos implementar esa capacidad entregada. Y como último, quería hablarles un poquito de las posibles oportunidades que vemos fuera de solamente el desarrollo directo de energía solar. Esto no necesariamente está atado a todo el tema de la situación actual en la que estamos viviendo. Simplemente son 3 segmentos que estamos analizando bastante detalle y quisiera hablar un poquito de ellos. Entonces, el primero es el tema de las baterías. Colombia, como vieron, es un mercado muy nuevo en temas de energía renovable. Como tal, no ha evolucionado como en otros mercados ya más desarrollados, como lo es los mercados de Europa y Estados Unidos. Aquí no se está viendo ningún tipo de implementación de baterías. Vemos que hay una oportunidad importante para utilización de baterías, no solamente para apaciguar la intermitencia de la generación de los proyectos, pero también para asegurarse de que los excedentes que están produciendo proyectos grandes, que están limitados, como por ejemplo, en el caso nuestro, proyectos que están limitados a una entrega de 9.9, tienen que estar dimensionados en DC, en un punto más alto, aproximadamente de 12 megas. En los puntos más altos de generación, le hace en el punto más alto del sol mediodía, estamos viendo que hay un excedente perdido que se podría estar utilizando de cierta manera a través de un sistema de almacenamiento y se puede inyectar en otras horas. También estamos analizando, como segundo punto, proyectos híbridos, donde estamos viendo la utilización de otros sistemas de generación para también apaciguar esa curva. Y como tercero, hemos visto un interés importante del gobierno, especialmente de la generación de microredes, de construcción de microredes para zonas no interconectadas. Esto es un punto bastante crítico, importante para Colombia, sin embargo es un espacio muy difícil de entrar, ya que las regiones están bastante independizadas en estos temas. La generación que existe en este momento mayormente es a través de diésel y están controladas por entidades regionales, lo que significa que sustituirlas va a ser bastante complicado. Sin embargo, están pagando precios abismales de kilovatio hora. Estamos hablando por encima de 1.800 pesos por kilovatio hora, cuando, como veían en la presentación de Juan Camilo López, el precio de subasta está a 90, precio que estamos ofreciendo en PPA oscila entre 180 y 200 pesos por kilovatio hora. Estamos hablando más de 10 veces el precio que estamos tratando de otorgar a través de energía solar. Se está viendo un precio altísimo en estas zonas no interconectadas. Entonces, esto es un punto también importante obviamente estamos analizando y para ver cómo podemos de alguna manera ayudar a esas zonas que no están teniendo acceso a energía convencional. Creo que eso sería todo por mí y quería agradecerles. Espero que haya sido suficiente la explicación. Obviamente es rápido lo que estábamos comentando y no entré a ningún detalle de los 8 segmentos en los que nosotros nos enfocamos, pero con gusto cualquier pregunta que tengan específica sería un placer responderla. Así que muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por ello. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ya os podéis quitar el mute todos porque ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y ya os hago un aviso, ya os lo mandé por el chat, pero bueno, lo vuelvo a decir, que nos vamos a quedar un poquito más para tratar de responder unas cuantas de las preguntas para tener un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, a ver, chicos, habéis estado respondiendo un montón de preguntas, entonces voy a empezar por aquí, por algunas que veo yo ahora, pero bueno, si hay alguna, Juan, Andrés, que veis que dice, yo quiero responder a esta, por favor, lo decís, ¿vale? Y la respondéis sin problema ninguno. Ok, Graciela pregunta, es la primera, voy a empezar por el principio. ¿Cómo romper el mito o el paradigma de los clientes con respecto a que el panel policristalino se comporta mejor en climas con temperaturas altas? Me imagino que, entonces no sé, Juan. Esa es una muy buena pregunta. Realmente, pues hay características del panel policristalino como esa, que se comporta muy bien en temperaturas altas, que hacen que muchas veces los desarrolladores
los consideren para sus proyectos. Lo que pasó realmente al inicio de la industria, el panel monocristalino siempre pues, fue el primero en existir. Después llegó el policristalino, que era una mezcla del silicio, que a pesar de ser un poco menos eficiente, tenía mucho mejor precio. Entonces, en su relación costo-beneficio, era mucho mejor usar policristalino y fue la norma durante muchísimos años en la industria. Lo que ha pasado ahora es que a pesar de que el policristalino sigue siendo un poco más barato y puede reducir el CAPEX e inclusive podría hacer que se comporte mejor en altas temperaturas, el gap entre el monocristalino y el policristalino es tan pequeño que no vale la pena de dejar ir esa eficiencia adicional que tiene el monocristalino. El monocristalino es el cristal de silicio más puro y es más eficiente, tiene mayor potencia, de ahí que puede reducir los costos del BOS, de instalación, de estructuras de montaje, de cableado, inclusive reducir la cantidad de inversores, de ahí que es muchísimo mejor en este momento usar monocristalino. La relación de hace algunos años era que se usaba normalmente un 80% de la industria, 85% era policristalino y el resto mono. Ahora toda la industria ha cambiado, el policristalino está dejando de existir. De hecho, fabricantes que se dedicaban solo a policristalino están cambiando sus líneas de producción para dedicarse solo a monocristalino. Entonces, sí, es algo que se debe poner en una balanza y en este momento, y estamos seguros de que va a ser así por los próximos años, el monocristalino va a ser mucho mejor costo-beneficio, es lo que vamos a estar viendo y lo que estamos viendo realmente en casi que todos los proyectos. Quedan algún poco de empresas que todavía les cuesta ver un poco ese balance, pero importante también aclarar el tema de que un CAPEX más bajo no necesariamente se traduce en un kilowatt hora más bajo, un LCOE más bajo. Normalmente eso es algo que las empresas creen. Muchas veces el CAPEX más bajo te puede dar un kilowatt hora más alto inclusive. Muchas gracias. Ok, chicos, tenemos 39 preguntas abiertas, así que esto va a ser un rapid fire. Así que es verdad, o sea, nos vamos a dar hasta 10 minutos pasados, pero bueno, vamos a tratar de responder las más posibles. A ver, esto también es para ti, Juan. ¿Tenéis algo en Chile? ¿O tenéis pensado algo en Chile? Tenemos mucha presencia en Chile. Yo vi la pregunta que comenta sobre si tenemos algún desarrollo de proyectos en Chile. Nosotros como fabricante no desarrollamos proyectos, pero tenemos en Chile mucha presencia. Realmente en todo Latinoamérica tenemos presencia en México, en Chile, tenemos presencia en Brasil, que es un mercado que también está explotando muchísimo. Y Chile definitivamente es un mercado que nos interesa bastante. Y voy a dejar también mi correo para poder atenderles en Sí, ese. dejad vuestros correos. Si estáis de acuerdo con que la gente se ponga en contacto, dejad vuestros correos en el chat y ya. Claro. Vale. ¿Qué tanto recae sobre Longi desde los fabricantes como por ejemplo Jinko los warranty claims? O sea, ¿y cómo explico eso en la naturaleza de las fallas? Es una buena pregunta. Me imagino que se refiere a que como Longi es fabricante de wafers y de celdas y vende a casi que todo el resto de fabricantes, y ese warranty claim se traduce a nosotros en algún momento. La respuesta es que no, realmente somos los proveedores más grandes de wafers y celdas monocristado, pero cada fabricante debería de hacer nosotros hacemos un aproximado 55 pruebas a todos los paneles con los que aseguramos la calidad y con los que podemos dar la garantía que damos, que es una de las mejores de la industria. Todos los fabricantes deberían hacer eso. Así que si hay algún tipo de problema, pues normalmente depende más del panel y no necesariamente del wafer y la celda. La pregunta habla también sobre el tema de hotspots, y el tema de hotspots es interesante comentarlo porque puede estar muy enfocado también a problemas con el diseño, a problemas sobre cómo se configuró el inversor, entre otras cosas, y no necesariamente es ni problema del panel, y en este caso, que es lo que se refiere a la pregunta, problema del wafer o la celda. En tema de garantía, cada caso es muy diferente, hay que analizarlo con lupa, ver bien qué pasó, y de ahí se puede definir cómo
pues de qué manera atacarlo. Vale, voy a pasar al siguiente, que creo que es para el otro Juan, pero bueno, vosotros me decís. Está claro que debería aumentar la cantidad de megavatios en el mercado colombiano, pero la restricción parece ser la capacidad de red para utility scale. ¿Cómo piensan que se va a solucionar este problema? Bueno, yo creo que Andrés de pronto tiene un poco más de experiencia en los desarrollos de utility scale, pero desde mi perspectiva, efectivamente es el principal problema para los desarrollos, y es que las subestaciones en la mayor parte del territorio nacional se encuentran con registros ya efectuados de algunas empresas, incluso algunas que no van a desarrollar el proyecto en sí, o lo que le llaman los especuladores, que registraron proyectos hace mucho tiempo, y cuando se va uno a registrar un proyecto con un buen terreno, con todas las condiciones, se encuentra que la subestación está copada. Yo creo que esto va a tener que ser más un tema regulatorio que de ampliación de redes, porque pues inicialmente esperar una ampliación de las redes sería algo pues muy macro y de mucho tiempo. Yo creo que va a tener que haber como alguna forma de ir liberando esas capacidades que están ocupadas por proyectos que no cuentan con tierras, con licencias, y que efectivamente para uno poder registrar un proyecto tenga que tener algo ya más avanzado, porque sucedió mucho en el tiempo. Y Andrés, no sé si me quieres complementar ahí. Sí, algo que vimos y seguimos viendo hasta el día de hoy es lo que llamamos coloquialmente como cowboy developers, son vaqueros, donde vimos que inmediatamente al abrirse el mercado, se dispararon las solicitudes para capacidades para estas subestaciones por desarrolladores que lo único que estaban buscando era vender esas capacidades. Tenemos muchísimas personas que nos están ofreciendo a nosotros esas capacidades a unos precios un poco ridículos, en mi opinión personal, pero la razón de que sucedió esto es porque los operadores de red, especialmente Electricaribe, quien es el operador de red de la zona con más radiación aquí en Colombia, que es la zona Caribe, permitía estas reservas de capacidades completamente gratis. Al solo demostrar que había un acceso a cualquier terreno, casi que no importaba la distancia que estuviese a una subestación, estaban permitiendo esa reserva de capacidad por 6 meses, y luego de los 6 meses, completamente gratis. Lo único que tenía que presentar el desarrollador era, o el promotor, como se le llama acá, era un estudio de interconexión que, bueno, como deberían saber aquí todos, pero más o menos puede oscilar entre 10 y 15 mil dólares ese estudio de interconexión, que no es una inversión muy grande para el tamaño de proyecto que estaban reservando, que además al presentarlo y ser aceptada ese estudio de interconexión, permite la reserva de esa capacidad por 3 años más. Es decir, más de 3 años y medio reservados proyectos en subestaciones, que muy probablemente algunos no terminen de desarrollarse o construirse, que hace que nuestro trabajo sea, no voy a decir más difícil, pero definitivamente crear pipelines se nos hace muy complicado, y también lo que va a crear es que es una lástima, porque empresas como las nuestras, que están dispuestos y tienen el capital suficiente y los recursos suficientes para estar haciendo proyectos hasta el final, no están siendo permitidos el acceso a estas capacidades, pero siento que a mediano plazo eso se va a ir apaciguando, esas empresas irán vendiendo esos proyectos y iremos construyendo lo que se pueda. Ok, otra pregunta que creo que también es para ti, pero bueno, vosotros me corregís si no es el caso. Dice, ¿qué tiempo medio crees que se tarda en desarrollar un proyecto utility scale desde su primera fase hasta ready to build? Me imagino que se refiere a Colombia en específico, porque eso es muy dependiente, claro. Sí. En Colombia, mi respuesta sería, depende de la empresa desarrolladora, pero en general estamos viendo que a las mayores eficiencias estamos calculando entre 6 y 7 meses de desarrollo para llegar a conclusión de un proyecto. Es bastante rápido en cuanto al mercado, y les admito que el primer proyecto tardó el doble de eso. Pero simplemente por la manera que estructuramos el desarrollo, ya en este momento estamos calculando entre 6 y 7 meses, sin estas demoras que no fueron obviamente proyectadas en ningún modelo. Estamos ahorita asumiendo que van a demorarse entre 2 y 3 meses más que lo proyectado, pero sí, se puede asumir que en condiciones normales entre 6 y 7 meses. Pues no es mucho, está bien. ¿Cómo se Para percibe en nosotros. Colombia el roadmap para el logro de las metas de carbono de neutralidad del 2050? ¿Y creéis que el sector energético está a la altura para lograr el crecimiento en energías renovables no convencionales que se requerirá en Colombia?
¿Quién lo quiere Bueno, voy agarrar? a responder rapidito, pero necesito ayuda de todos. Yo personalmente pienso que, ya que respondí la última pregunta de las capacidades, creo que eso es una de las cosas que presenta de los problemas más grandes aquí en Colombia, que pueden retrasar el desarrollo de los proyectos, porque en lo que estamos viendo es que en la lista de proyectos estamos viendo una gran cantidad de proyectos que van a ser desarrollados en teoría, que están siendo utilizados como proyecciones para todas estas métricas, y que posiblemente no terminen de desarrollarse por muchas razones, no solamente por desarrolladores que no terminen de llegarlos a ready to build o a construcción o operación, pero también hay ciertos parámetros del mismo gobierno que está limitando esa construcción. Hay limitantes que pueden derrumbar proyectos de por sí, si ya venga de temas legislativos o temas de licenciamiento o temas de minorías. Obviamente el riesgo de un pipeline lo conocemos todos los desarrolladores, pero un riesgo de un pipeline es bastante alto, y hay una posibilidad muy grande de que no se construyan todo lo que se está proyectando que va a ser construido, y eso me parece que debe ser tomado en cuenta y no se está tomando en este momento tan a detalle, por decirlo así. ¿Queréis añadir algo, Juan? Yo quiero añadir algo. Estoy de acuerdo con Andrés. Realmente, bueno, yo lo comentaba en mi presentación, hay más de 8 gigas en desarrollo. Me parece que hay inclusive más en desarrollo inscritos en la UVME. Andrés comentaba que probablemente no todos salgan. Yo creo que es un hecho que no todos van a salir por diferentes razones. Pero hemos visto en otros mercados pasar cosas similares. Normalmente hay cierta resistencia de gobierno en temas regulatorios, en temas, pues en cualquier otro tipo de barrera que se pueda plantear para el mercado, pero la presión que hay del sector renovable es mucha, el interés es mucho, los números cierran. Creemos que es cuestión de tiempo para que el mercado comience a rodar con más fluidez. Ahora, es todo un proceso. O sea, realmente ustedes que han estado involucrados en esto también lo conocen. Desde que salió la ley 1715 y fueron avanzando las siguientes leyes, ha pasado cierto tiempo, también hay que implementarlas. Así que yo creo que es cuestión de tiempo para que el mercado comience a rodar con mucha más fluidez, y esperamos que para el año 2021 y 2022 muchos de estos proyectos utility scale se hagan una realidad. El otro, Juan, ¿no? ¿Ya? No, yo simplemente quería mencionar que es importante, que hemos visto que hay voluntad política y que a pesar de que todavía las regulaciones y hay varios temas por definir y por aclarar, por mejorar, hay voluntad para hacerlo. Entonces yo creo que a esa fecha sí tendremos incluso algo bastante más desarrollado que lo que se ha planteado. Genial, ok, chicos, os voy a dar la oportunidad después de esta pregunta de si queréis responder alguna en específico que habéis visto, que me digáis, ¿vale? Y les respondéis, pero quería hacer esta. ¿Cree que es rentable ahora mismo almacenar energía en baterías para venderla en horarios pico? Iba dirigida a Andrés, creo, pero bueno, no sé, porque pone Juan Becker, entonces es una mezcla ahí. Pero no sé, Juan, ¿quieres empezar tú y después a lo mejor podéis añadir? A ver, el tema del almacenamiento, habría que ver el caso específico. En Colombia hay muchas tarifas, hay muchos bloques dependiendo de la zona del país. El almacenamiento ha estado bajando de precio, el CAPEX de un sistema de almacenamiento es menor cada vez, pero no lo hemos visto tanto en proyectos ni utility scale ni proyectos residenciales. Lo vamos a comenzar a ver más, esperemos que lo vamos a comenzar a ver más en los próximos años, pero por el momento no es algo tan común. Y la pregunta concreta de que si con almacenamiento se podría almacenar energía barata y venderla acá, habría que ver el caso. Desde mi punto de vista, probablemente sea todavía algo que no se puede hacer por los costos de la batería, sea algo prematuro. No sé si Andrés y Juan Camilo tienen una opinión diferente. Yo pienso, básicamente, Juan, primero, pues en Colombia todavía no tenemos legislación en cuanto a respuesta a la demanda. Entonces, una vez tengamos, y no tenemos tampoco el tema de usos horarios claramente definido. Entonces, eso es algo que estamos pendientes que se legisle, incluso está en la agenda regulatoria de la CRE, el tema de usos horarios, respuesta a la demanda. Eso va a facilitar muchísimo el uso y el crecimiento del almacenamiento. Y como dice Juan, depende mucho del caso. Hay ocasiones en las que pues, reemplazando un respaldo de diésel
el almacenamiento ya está llegando a valores de kilovatio hora de 800 pesos, que es más o menos lo que vale producir con diésel. Entonces ya se están viendo oportunidades incipientes, pero se están viendo, pero aún no es rentable. Y creo que el negocio, más allá de vender kilovatio hora, va a ser la venta de servicios auxiliares que ofrecen las baterías hoy. Sí, correcto. No voy a agregar mucho más, estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros estamos viendo es momentos particulares dentro de la cadena donde estamos viendo pérdidas y queremos almacenarlas para no perderlas, y ahí sí, obviamente, el precio de energía es cero o la producción de esta energía es cero, entonces dan los números. Sin embargo, sí, todavía lo vemos bastante complicado de añadir simplemente una batería a un sistema convencional. Dice ahí alguien un comentario que dice: Colombia tiene un gran sistema de almacenamiento que se llama energía hidroeléctrica. Es muy difícil discutir con eso, la verdad. Lo que pasa es que no puedes responder en microsegundos, claro, este es el tema, habría que ver ahí desde el punto de red que se necesita. A ver, ¿tenéis alguna pregunta que habéis visto que queréis responder? Y así, pero rapiditas, porque llevamos muy pasados de tiempo. A ver, Juan, dígame. Me gustaría referirme de Elizabeth Mesa, que dice: frente a la estimación de LONGi que se reactivará el mercado en Latinoamérica en junio o julio, ¿con qué supuesto llegamos a esto y se asumen que a partir de ese momento habrá normalidad en la logística? Aquí, el tema logístico es un tema al que no me referí, y me parece importante que la gente sepa que no necesariamente se ha afectado la logística de los pedidos en la industria de paneles solares. Realmente estamos manteniendo tiempos de entrega relativamente normales. Sí hay menos disponibilidad de barcos para hacer los fletes, pero normalmente los tiempos se están manteniendo. Entonces eso es importante, porque algunas personas me han preguntado y creen que en este momento todo está detenido y hay cierta incertidumbre sobre qué está pasando, y realmente ese no es el caso. Nosotros estamos haciendo entregas en este momento que están saliendo a muy buen paso, sin atrasos, así que me pareció importante comentar sobre el tema de la logística. ¿Y con qué supuesto llegamos a que se reactivaría todo en junio, julio? Tenemos varios reportes de Bloomberg y de Boston Consulting Group que hablan de que tal vez el país que saldría antes de la cuarentena, bueno, además de China, que ya está levantando la cuarentena, el país que saldría antes sería probablemente segunda o tercera semana de junio, y hay países que se prevé que podría ser en la última semana de julio o inclusive la primera de agosto. Entonces, es un poco el rango que se ve entre los principales países del mundo. No sé cuál va a ser el caso de Colombia, claramente creo que nadie lo sabe, hay que ver cómo van avanzando los casos, pero esperamos que al menos se levante la cuarentena en ese momento. De ahí a que se normalice el mercado, creo que pasarán algunos meses también. Pero como decía anteriormente, la industria renovable siempre se ha comportado diferente al resto de industrias, y creemos que es cuestión de esperar y probablemente salgan muy buenas oportunidades para nuestro sector después de toda esta crisis. Genial. A ver, el otro Juan y Andrés, ¿tenéis alguna pregunta ahí? Pues yo vi que varias personas preguntaron por el acuerdo del CNO, dónde especificaban como esos requerimientos. Es el acuerdo 1258 del CNO. Ahí se encuentra todo lo que se requiere para poder hacer una conexión según la potencia. Y pues ya, Andrés, estoy viendo, sigue aumentando el número. Sí, no se puede, hay demasiadas, sí, estaríamos aquí esta mañana. Voy a tratar de responder como 4 o 5 preguntas que he visto con el mismo tema. Pero, vale, ok. En una sola respuesta. Varios pájaros con la misma piedrita. La idea, lo que quiero hablar un poquito es de rápidamente el retorno de estos proyectos y la vida útil de ellos. Estoy viendo que hay varias preguntas sobre esto. Los proyectos que nosotros tenemos, estamos calculándolos a 25 años, con una extensión de 5 años potenciales. Estamos calculando un TIR de doble dígitos bajos, es decir, entre 12 y 14%. Eso no incluye incentivos tributarios. Empresas colombianas que tengan, esto es muy importante, esto es un punto que quería como mencionar, que no hemos mencionado, es que los incentivos tributarios especificados en la ley 1715 son incentivos que solamente aplican para empresas que tengan algún tipo de renta gravable en Colombia. Si no aplica, es decir, esto lo hemos tenido bastante problemas con inversionistas extranjeros que no reciben los incentivos tributarios porque no hay ningún tipo de beneficio beneficio tributario aquí en Colombia, porque no generan ningún tipo de renta aquí en Colombia. Para eso hay ciertas maneras de evadirlo. La idea de evadirlo, no, de aprovecharlo, es a través de probablemente
socio local. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero pueden contactarme para responder esas preguntas de cómo se puede hacer con socios locales, muy similar a lo que es un tax investor en Estados Unidos. Muy bien, chicos, pues Juan y Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartir con nosotros tanta información, y a toda la gente que estuvo ahí conectada, también muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, pues hasta la próxima y quedaros en casa, por favor, no os vayáis a poner malos. Venga, hasta la próxima. Muchas gracias, Belén. Muchísimas Hasta gracias a luego. todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Un placer.